Cuando pensamos en Jesús, lo primero que nos viene a la mente suele ser una iglesia, una cruz y la palabra religión. Pero, ¿y si te dijera que Jesús nunca tuvo la intención de fundar una religión? Esta es la historia que casi nunca se cuenta, basada en hechos históricos, textos bíblicos y estudios teológicos. Prepárate para ver a Jesús bajo una nueva luz. Jesús nació aproximadamente en el año 4 antes de nuestra era. Sí, antes del año 0, debido a errores de cálculo posteriores en el calendario. Judea estaba bajo la ocupación del Imperio Romano. El pueblo judío vivía entre la opresión militar, la explotación económica y una élite religiosa corrupta. El judaísmo del primer siglo no era homogéneo. Había al menos 4 grupos principales: fariseos, defensores estrictos de la ley mosaica; saduceos, clase alta, aliada al poder romano y al templo; esenios, secta mística, aislada en el desierto; celotes, rebeldes que querían liberar a Israel por la fuerza. Jesús no encajaba en ninguno. Cuando Jesús empezó su ministerio alrededor del año 27, no fundó templos ni diseñó una jerarquía eclesiástica. Su mensaje central era el reino de Dios, un nuevo orden basado en el amor, la compasión, el perdón y la justicia social. El reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Lucas 17, 20-21. Jesús predicaba en plazas, montes y casas. Reunía a marginados, pescadores, mujeres, pobres, samaritanos y hasta cobradores de impuestos. Cuestionaba abiertamente las estructuras religiosas que oprimían más que liberaban. Su forma de enseñar a través de parábolas buscaba transformar el corazón, no imponer normas externas. Momentos clave de su ministerio: bautismo por Juan, año 27 aproximadamente. Marca el inicio de su ministerio público. El mensaje de Juan ya era contra la hipocresía religiosa. Sermón del Monte, donde redefine la ley. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. La purificación del templo, año 30, uno de los momentos más radicales. Jesús expulsa a los mercaderes y denuncia la corrupción religiosa. Entrada triunfal a Jerusalén. No llega como un rey político, sino en un burro, símbolo de humildad. Última cena. Más que un ritual, fue un acto de comunión e igualdad. Jesús contra la religión organizada. Jesús usaba frases fuertes como: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas». Mateo 23. Él no estaba fundando una nueva religión, sino despertando una espiritualidad vivida desde el amor, la misericordia y la autenticidad. Su lucha no era contra la ley, sino contra su mal uso por parte de las autoridades religiosas. Fue por esta razón, y no por delitos civiles, que fue crucificado. Su mensaje era tan revolucionario que amenazaba a las estructuras religiosas y políticas de la época. Después de la crucifixión, ¿dónde está la religión? Tras la crucifixión, en el año 33, sus seguidores no fundaron inmediatamente una iglesia organizada. Se reunían en casas, compartían bienes y vivían en comunidad. El término cristiano ni siquiera aparece hasta aproximadamente el año 44 en Antioquía. Hechos 11.26. Y era un apodo, no una institución. Durante los primeros 100 años, no había templos, ni sacerdotes cristianos, ni ritos fijos. La fe en Jesús era un camino, no un sistema religioso. Jesús no predicó doctrinas dogmáticas, ni fundó una religión con jerarquías. Su mensaje era una transformación personal, comunitaria y espiritual. La religión institucional que conocemos se desarrollaría mucho después, bajo circunstancias muy diferentes. Jesús nunca construyó templos, no dejó libros escritos y nunca creó una jerarquía religiosa.
Pero hoy, su nombre está en miles de catedrales, dogmas y credos. ¿Cómo ocurrió? En este episodio, viajamos por los primeros siglos de la era cristiana para entender cómo el mensaje fue institucionalizado y por qué eso cambió el rumbo del mundo. Durante las primeras décadas tras la crucifixión de Jesús, año 33, sus seguidores eran conocidos simplemente como los del camino. Hechos 24, 14. No tenían templos, ni sacerdotes, ni un libro centralizado. Su fe se basaba en vivir en comunidad, compartir los bienes, rechazar la violencia, no rendir culto a emperadores ni dioses paganos. Eran percibidos como una amenaza para Roma, no porque fueran violentos, sino porque vivían de forma radicalmente diferente. A mediados del siglo I aparece una figura clave, Pablo de Tarso. Aunque nunca conoció a Jesús en vida, su influencia sobre el cristianismo es inmensa. Pablo fue quien expandió el mensaje más allá del judaísmo. Fundó comunidades cristianas por todo el mundo grecorromano. Escribió cartas que luego formarían parte del Nuevo Testamento. Aunque algunos argumentan que Pablo reinterpretó a Jesús, también fue crucial para evitar que el movimiento muriera. Sin embargo, esta expansión exigía estructura, y con ella comenzó el proceso de institucionalización. Durante casi 3 siglos, los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano. Desde el emperador Nerón, año 64, hasta Diocleciano, año 304, miles murieron como mártires. Pero todo cambió en el año 312, cuando el emperador Constantino afirmó haber tenido una visión de la cruz antes de una batalla. Tras ganar, legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán, año 313. Esto marcó el principio del fin del cristianismo como movimiento espiritual y el inicio de su transformación en religión imperial. Constantino convocó el Concilio de Nicea para resolver disputas entre cristianos. Allí se definió la divinidad de Jesús, la fecha oficial de la Pascua, el famoso Credo Niceno. Este concilio marcó el inicio de los dogmas obligatorios. Se condenaron otras visiones de Jesús, como las que ofrecían los gnósticos, que veían la espiritualidad como un camino interior. Entre los siglos IV y V, la Iglesia se convirtió en aliada del imperio, poseedora de tierras y riquezas, jerárquica, con obispos, patriarcas y, finalmente, el Papa. Se introdujeron conceptos como el infierno eterno, la obediencia absoluta a la autoridad eclesiástica y el exclusivismo religioso. Jesús, que predicó humildad, igualdad y amor a los enemigos, quedó subordinado al poder político y religioso. Entre los años 150 y 350 se escribieron y circularon decenas de textos sobre Jesús. Los 4 evangelios que conocemos hoy, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron seleccionados como canónicos. Otros evangelios, como el de Tomás o el de María Magdalena, fueron excluidos, en muchos casos por ser considerados demasiado espirituales o contrarios al control institucional. En el año 397, en el Concilio de Cartago, se definió el canon bíblico que conocemos hoy. Si Jesús hubiera vuelto en el siglo IV, probablemente no habría reconocido su mensaje. Templos imponentes en lugar de encuentros humildes. Líderes con poder político en lugar de servidores. Doctrinas obligatorias en lugar de libertad espiritual. Jesús nunca dijo, cree esto o serás condenado. Su enfoque era vivir el reino de Dios aquí y ahora, empezando por los más olvidados. Esto no significa que todo en la Iglesia actual sea negativo. Muchas personas sinceras han vivido su fe de forma auténtica, sirviendo a otros y luchando por la justicia. Pero es importante diferenciar entre el mensaje original y la religión que se construyó sobre él.
Volver a Jesús es redescubrir el amor radical, la libertad del espíritu, la justicia sobre el ritual. Jesús no quería una religión, quería un mundo diferente. ¿Y tú? ¿Sigues una religión o vives el mensaje